Perfecto, ya está grabando. ¿Cómo están? Bien, Bien, gracias por gracias por la invitar. invitación. Sí, las dos dedican su vida a la misma cosa, pero de maneras muy diferentes, y eso me llamó mucho la atención, porque tú, Laura, tienes una escuela de inglés y tú das clases Yo doy clases, sí, en la prepa. en una prepa, ¿En cuál prepa? en el Miraflores. ¿Los quieres mandar saludar? Hola a todos, qué bueno que le dieron like a mi... Tú estás con chavitos, bueno, ¿qué será? 15 a 18 años. Ujú. ¿Y cuál es el mercado de la escuela? Niños desde los 3 años hasta Ujú. adultos mayores. ¿Y actualmente qué es lo que más tienen? Desde que yo inicié la escuela hace Ujú. 22 años, la idea era trabajar con todas las edades. Ujú. Pero desde un principio el 95% de los alumnos fueron niños y niñas, Ajá. desde los 3 años hasta 15, 18 años, ¿no? Y ya después, la otra parte, el otro 5% fueron adultos y llegué a trabajar bastantes años con adultos mayores. Te estoy hablando de los 65 a los 72 años. ¿Y por qué crees que cambió así tan drástico? Pues el mercado Ujú. te va manejando en proporción a lo que ofreces, a lo que con las escuelas con las que trabajo. Entonces eso ayuda mucho. Ujú. Y fue muy satisfactorio trabajar con adulto mayor, porque en cierta forma se vuelven niños. Ok. Entonces, esa parte es importante porque vuelves otra vez a retomar a pláticas. El inglés se volvió para ellos algo importante. Sí. Pero no te tocó, digo, a mí me ha tocado mucho, sobre todo en el campo en el que yo me muevo, que es la música. eh, Mucha gente mayor ya trae una mentalidad de yo ya soy muy viejo para aprender. En este caso lo que nos apoyó fue señoras que estaban interesadas, que alguna vez el idioma fue parte de su vida. Y Ujú. entonces ellas fueron las que me organizaron los grupos. Y así fue como abrimos grupos con adultos mayores de amistades de las mismas señoras. Ujú. Entonces se juntaban a ciertas horas, o sea, a las de 12 del día a 1:30. Entonces para nosotros fue muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque estás tomando otro punto de vista con otro tipo de personas y las personas con las que trabajamos nunca fueron para decir, no, es un idioma que ya no puedo aprender. Al contrario, Ajá. fueron motivadas por otra persona y eso dio el campo a trabajar con varias. Ok. Entonces esto fue una situación especial, ¿no? Sí, O sea, el que se abrieran estos grupos fue una situación extraordinaria, sí. no es como el mercado normal. No, Ok, no, ok. porque aquí hubo alguien que las motivó. Ajá. Y luego algunos años también trabajamos, también motivados por otras personas, trabajamos con médicos, abogados y gente de empresa que iban a las 7 de la mañana a tomar clase. Wow. 2 veces a la semana o 3, dependiendo de las actividades. Ujú. Y terminaron niveles completos. ¿Cuánto dura cada nivel? 10 meses Ok. aproximadamente. Entonces, sí terminaron. Con ellos sí fue un poquito más largo porque empezamos desde básico de inicio. Sí fue un poquito más largo la parte del básico y del preintermedio, pero muy satisfactorio en cuanto que llegaron hasta nivel intermedio. Y como 4 de ellos terminaron hasta intermedio avanzado. Ok, qué Súper chido. bien. Sí, la verdad sí, ha sido, estos 22 años me han dejado muchas satisfacciones. Pues mejor que muchos chavos, ¿no? Sí. Ay, no estoy diciendo que sí, pero... No, es que aparte, por ejemplo, de los adultos mayores, mi abuelita cuando se jubiló empezó a aprender otro idioma y estaba Ujú. súper motivada Sí. y aprenden igual de rápido que un niño. Ujú. Sí, porque se Sí. motivan ellos mismos, porque como no tienen otra cosa, la idea es aquí que tanto la compañera de quien sean ellos y la otra compañera y así sucesivamente, entonces, ¿quién es la persona que los va a unir? La maestra. Ok. Entonces la maestra busca las técnicas. Sí, con ellos ya no vamos a llevar un libro, no.
vamos a llevar un material específico en lo que ellas quieren trabajar, claro, con un programa ya establecido, pero sí con la motivación y la maestra tiene mucho que ver. Entonces tiramos a la basura el mito de que ya cuando eres adulto no aprendes. No es cierto. Si te fijas también, los adultos mayores en la actualidad dominan ya perfectamente lo que es el celular, lo que es la computación, y es algo que no estaba en sus tiempos, y Ok. ya lo dominan. Aparte, aprenden de manera distinta, si quieres, los adultos. Son como más estructurales que los niños, Ujú. pero a fin de cuentas aprenden y ellos ya pueden razonar el idioma a diferencia ¿Cómo de los niños. estructurales? Necesitan poder razonar lo que están diciendo. Los niños no, los niños aprenden repitiendo y aprenden como Ujú. formando la oración que ya les enseñaste a formar para poderse comunicar, Ujú. porque para el niño nada más es la comunicación. Para el adulto mayor, en este caso, me imagino que también se volvió nada más la comunicación, pero normalmente un adulto necesita razonar qué es lo que está haciendo y qué es lo que está diciendo, porque obviamente Ujú. no se va a querer equivocar, ¿no? Pero sí es una manera, si quieres, como de más de estructura, más allá de la comunicación, Ujú. y se da la comunicación ya después de esta estructura. O sea, la idea es que el niño aprenda a hablar como en realidad aprendió a hablar. O sea, si tú estás en la mesa de la comida y le dices, pásame la sal, y de repente oyes una vocecita, sal, ¿no? Sí. Y entonces, por lo que yo estoy entendiendo, al adulto le es más fácil o le es más necesario como las tablitas de verbo, sujeto, predicado, el Eh, sujeto en tal tiempo y así. sí, un poco Ok. Sí, más. más o Ajá. menos, como si utilizaras el abaco, Ujú. que vas poniendo las cuentas así cuando estás sumando o que vas a restar. Ponlo en esa forma, o sea, sí le das la estructura, como dice, le das la estructura y le explicas el por qué. O Ujú. sea, esto es así porque es así, o sea, no hay un por qué, sino ya es así. Entonces lo empiezan a razonar de esa forma y Ujú. ya, o sea, ya se va dando, porque ellos mismos empiezan a ver que sí pueden. Y que Guau. sí lo pueden hablar Sí. y que sí pueden entablar, o sea, una conversación simple Ujú. no es tan complicada como ellos en algún momento a lo mejor lo pudieron pensar cuando Sí. estaban en la escuela. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nunca sales del verbo to be. O sea, nunca brincas esa parte. Ajá. Entonces, si tú al adulto mayor le explicas que hay otras formas de trabajarlo y de que el verbo to be tiene pero muchas formas de poderlo estudiar. Sí, nunca aprendiste que tiene otras formas, que se Ujú. puede modificar, que le puedes poner lentes, quitar los lentes, le puedes hacer como muchas cosas al verb to be. ¿Cómo los lentes? Haz de cuenta, cuando estaba dando clases en secundaria en el Leonés, se los enseñaba ok, el verb to be is the boss. O sea, el verb to be es el que te va a hacer la pregunta, es el que te va a hacer la negación, es el que va a hacer como todo en tu vida cuando lo tienes. Ujú. Ujú. Entonces, si llegó el jefe va a hacer lo que se le dé la gana. Entonces, al jefe, obviamente, así vil meme, le pones los lentes. Entonces, llega el jefe a mandar y a decir, ok, esto es una pregunta con permiso. Si no está el jefe, necesitas algún auxiliar que te ayude. Y entonces lo van entendiendo como en conceptos más de personitas, ¿no? Los van identificando como una imagen de algo o de alguien. En vez de Ujú. decir, oye, es el verb to be, pero es que no me acuerdo cuál era el verb to be. Al menos así ya se acuerdan que, bueno, me hacía la pregunta porque llega y es el jefe y él dice qué es. ¿Y eso se los enseñabas en secundaria? Es que eran muy básicos. Pero Sí, es que es pero divertido. Ujú. rompes totalmente la imagen, Sí. Y porque es sí puedes divertido. hacerlo, lo puedes hacer. Incluso en secundaria todavía siguen siendo muy niños, todavía los puedes poner a jugar, pero ya te entienden otros conceptos un poco más abstractos, entonces Ujú. ya tienes como lo mejor de dos mundos, No sé, yo en secundaria ya me sentía muy adulto. más que Como la que barba. siento que no me hubiera gustado esa manera de trabajar. Fue igual y Bueno, primero, quizás segundo. pero bueno, aquí sabes que es que hay que innovar. Ujú. O sea, utilizas la herramienta. Lo que está diciendo es porque ella analizó su grupo. Sí. A lo mejor pudo haber tenido 3 primeros, Ujú. pero en los 3 primeros no puedes trabajar igual. Ella, cada primero que tuvo, o segundo o tercero de secundaria, los analizó a todos sus alumnos. Eso se llama ser maestra.
Ahora, Ok. quiero poner así como el asterisco aquí, los analicé como maestra, no como psicóloga, por si hay niños de Leonés a los que les di clases, no los analicé como psicóloga porque estudié Ah, psicología, también es psicóloga. entonces no es de ese tipo de análisis, es análisis grupal de cómo puedo trabajar con ustedes, no Ujú. ustedes su vida psicológicamente hablando. No, sí, hay que entenderlo. O sea, vamos a entrar en la parte de lo que es un maestro. O sea, un Ujú, maestro también se vuelve psicólogo, no ujú. porque haya estudiado psicología, sino porque tienes que analizar tu grupo. Y en la actualidad los niños son tan, sus preguntas, los conceptos con los que manejan actualmente, eso tienes que entender cómo lo vas a manejar, porque ya no es el niño de siéntate. No, ¿por qué me voy a sentar? O sea, eso es algo que no, ya no lo puedes hacer. El detalle de que aprendan inglés es que se aprendan a comunicar en otro idioma, no que les pongas como matemáticas 1 más 2 más 3 y ya, sino que lo comuniquen, que lo usen. Sí. Pero fuera de que le digas a tus alumnos de Leonés que Análisis no los analizaste psicológicamente. psicológicamente, pero definitivamente creo que una carrera de psicología ayuda, ¿no? Sí. A cualquier maestro, cualquier concepto básico de psicología le puede echar la mano. Es muy fácil, por ejemplo, un chavito, pues ahora que está tan pesada esa parte de que se hacen bromas muy fuertes, es muy fácil para el maestro como hacer a un lado esa parte, decir, son hombres que así se lleven, y de repente el niño ya tiene la cabeza en el excusado, cosas así. Ujú. Y creo que, aunque sea un conocimiento muy básico de psicología, sí les puede ayudar. Te puede ayudar también, por ejemplo, con cómo tratar con los papás. Digo, yo no soy psicólogo y no tengo idea, pero para mí, o lo que yo tengo entendido, por lo menos esa parte de poder identificar a un niño que está teniendo problemas con otros y saber cómo tratarlo, porque no es nada más, no llores, no pasa nada, que es lo que a todos nos hicieron. Sí. Hablo a todos los que nos molestaban de esa manera. No le hagas Eh, caso, ya. ajá, sí, tú no le hagas caso, tú vales más, ¿no? Ok, y luego, y siento que sí, o sea, Ujú. definitivamente un psicólogo tiene más herramientas para esa parte que el maestro las debe de tener. No solamente en la escuela, en la prepa, o Ujú. no solamente en la secundaria. Y sí, lo que tú dices, actualmente tengo 3 psicólogas que son maestras de inglés. Ay, como que Y parece funciona, ¿no? que Funcionan y funcionan todas las demás. O Ujú, sea, no, yo no quiero decir, que por ser psicólogas, no tienen o las otras maestras no lo tienen. Para ok, mí, tanto las maestras como psicólogas, como las que no Ujú. tienen, que no son psicólogas, han desarrollado ese tip especial de poder dar una clase que no sea igual que la escuela. La mamá nos solicita que tiene que aprender esto, esto y esto porque eso le está pidiendo la escuela. Sí. Pero también hay que analizar al niño. ujú, ¿Y qué tanto el niño, el adulto, el adolescente me está absorbiendo lo que la maestra le está comentando, diciendo y enseñando? ujú. ¿Sí? Sí. Entonces son temas importantes que hay que trabajarlos y tenemos que romper eso. Newport rompe esa parte de no ser cuadrados. Yo puedo tener 4 básicos de diferentes niveles o de las mismas edades y no llevo el mismo libro. Dependiendo de los alumnos, es el material con el que se trabaja, Ok, porque los grupos no son iguales, ni son los sí. mismos niños, Ujú. ni es la misma hiperactividad, ni es la misma yo de estos niños que tanto quieren aprender. Hay grupos en los que el niño es tan rápido que rápido tienes que terminar con ese material y buscar el material adecuado para ese grupo. Ujú. Y en Newport no dejamos, si el niño va a avanzar, yo lo cambio. Yo no soy cuadrada de decir, no, tienes que terminar este nivel y entonces pasas al siguiente. No. Porque luego por eso se dan de baja, ¿no? Sí, ya O se sea, aburren. sienten que no avanzan y cuando tú sientes que no, que algo ya no te está dando lo que tú necesitas, es más fácil que tu cerebro te diga, ya te aburriste, Sí. a que te diga, no te está dando lo que necesitas. Entonces, eh,
a nosotros nos pasaba mucho, o sea, en lugar de que el papá nos dijera, es que el niño se cansó porque sentía que no avanzaba, porque también para el papá es difícil que el niño le cuente eso. Ah, era, ya no tenemos tiempo, con tal de ya no ir, ¿no? Con, Sí. con tal de no acabar mal con la escuela, con tal de ahorrarse como ese pequeño drama, era, ya no tenemos tiempo. Algo que me llama mucho la atención y que me gusta bastante es que las dos hablan mucho, no, no es cierto. Gracias. Es un Hablan podcast, está bien, ¿no? mucho, la siento con mucha vocación, la siento con mucho gusto de hablar con pasión de lo que se dedican. Eso es difícil de encontrar. Eh, Muchas veces, por ejemplo, los maestros, a mí me tocaron, yo no recuerdo haber tenido un buen maestro de inglés. Bueno, maestras, porque creo que fueron todas mujeres. No recuerdo haber Es tenido normal una, en el hombre. una buena maestra de inglés. Si alguna está escuchando esto, es broma. Ah, Obviamente tuvo todas las mejores maestras de inglés en el mundo. terminan dedicándose a dar clases porque no les queda de otra. Ujú. Porque dijeron, yo quería tener otro proyecto, poner un negocio, dedicarme a recursos humanos en una empresa, a lo que sea. No, voy a dar clases, porque fue lo que me encontré, había Sí, una sí. vacante y ya Es que me quedé irónico, 20 años. Fue es lo que irónico. creyeron que era fácil. Digo Ajá. creyendo, es énfasis en el creyeron, porque qué ilusos. Bueno, lo que pasa es que muchas veces, te voy a decir lo que sucede, no encuentras trabajo en lo que estudiaste. Ujú, Entonces, Pues sí. tu papá te dio la herramienta de ese idioma. Entonces, ahorita lo estás utilizando en el lapso que tienes la oportunidad de encontrar o de irte del país o no sé, del proyecto que tú tengas. Y que entonces ahí es cuando uno dice, ¿ves cómo sí te sirvió el idioma? Ajá. Ah, No claro. porque te vas a quedar toda la vida a ser maestra, no. O sea, en la actualidad es un brinco, por decir, o una forma de obtener ingresos en este momento, porque quiero juntar para poner mi negocio o me quiero ir del Ujú, país o no sé, lo que tú le pongas alrededor no importa, pero te está dejando dinero en ujú. este momento, nada más. Y después se zafan de ser maestros para hacer su objetivo. Eso es Sí. una situación ideal, ¿no? Sí. O también cuántos dinosaurios hay que, Ah, que que se quedaron llevan por eso. 30 años, 40 años y odian dar clases o ya están hartos, pues, o sea, no soportan a los niños, no tienen sentido del... La verdad es que para tratar con niños o tienes sentido del humor o te Y odian. paciencia. Ajá. No, pero vamos, ese mismo sentido del humor te puede dar esa paciencia, o sea, porque Ujú. es ay, sí, mira, este niño ya se está arrastrando abajo de las bancas. Está bien, ¿eh? Bien. O sea, en lugar de pegarle de gritos y ponerlo incómodo, ¿no? Bueno, pero es que entiende que en la actualidad no puedes pegar el grito No, y tampoco. no Sí, me claro. deja Sí, sí. mentir que no puedes utilizar la agresividad como tal. ¿Por Ujú. qué? Porque estamos en un mundo de agresividades y tienen que ser coherentes, pensar rápido de cómo tienes en ese momento qué hacer para solucionar el problema sin gritar. ¿Sí o no? Claro. Sí, sí. Definitivamente. Otra herramienta que te puede dar la psicología. A fin de Sí, cuentas. no. Una de las cosas es la cantidad de cursos que se toman actualmente, o sea, en todos los aspectos, para De hecho. poderte darte la herramienta que necesitas en esta parte del idioma inglés, porque muchas veces no le das importancia. O sea, es la materia de inglés, X. Ujú. Ujú, como si fuera relleno. Exactamente, y ya no Sí. es un relleno, es algo que se necesita. Eh, Algo tan simple, hay médicos, abogados, ingenieros que por X situaciones no terminaron, o sea, no estudiaron el inglés como tal. Ujú. Entonces han perdido oportunidades de un doctorado fuera del país Sí. por no tener el idioma inglés. Incluso un doctorado dentro del país, porque según entiendo en muchas escuelas te piden un mínimo de inglés para poderte titular de Sí. maestría o doctorado, Aunque estés en México. aunque estés Es en en México. México. Necesitas tener, Ujú. porque la publicación a fin de cuentas, que es lo que te pide mucho el estudiar una maestría o doctorado,
quieren que publiques en otros idiomas, que leas en otros idiomas, y el inglés es como el básico en este caso. Ujú. Te piden un mínimo, la verdad que a mí se me hizo como muy mínimo, Ajá. pero hay gente que no llega a ese mínimo y por eso no se puede titular. Sí, eso es una verdad. O sea, una de las cosas que ofrece Newport son los certificados. O sea, trabajamos con Cambridge en todos los aspectos, aunque de todos modos sí trabajo con TOEFL, tanto el que piden en el país como el ADT, que es Ujú. cuando sales en el extranjero, pero solamente lo damos como curso. Hoy entregamos un certificado de una de mis alumnas que presentó el examen de FCE, Qué pasó padre. con calificación de B. Entonces, pues es muy satisfactorio, tanto Ujú. para la maestra como para la escuela, como para los papás, que Sí, también claro. están Claro. haciendo un gran esfuerzo porque es un examen que sí tiene un costo razonable. Ah, Sí, sí. sí, todos los de Cambridge Sí. No, y son... además las manejadas siempre a la escuela, ¿no? No, Sí, es no, una no es inversión fácil. bastante alta, Ujú. sí. Uno puede quererse quedar en su casa rascándose la panza y, ay, sí, niña, estudia en YouTube o lo que sea. O sea, también eso abunda, ¿no? También muchos chavitos que sienten que ya aprendieron inglés porque ya vieron miles de películas y miles de videos y llega el momento en el que tienen que hablarlo y se nos congelan, Ujú. O ¿no? que tienen que presentar una Que certificación y ya no la pasan. a la hora de tu poder sobrevivir, hablando inglés me refiero, ¿es más importante esta parte de escritura, gramática, todo esto, o solo hablar? ¿Sobrevivir en qué sentido? O sea, si tú te vas de mojado, porque pues no te queda de otra, a Estados Unidos, o te vas a Canadá, o te vas a Inglaterra, a donde sea, ¿qué es más fácil? O sea, sí es verdaderamente necesaria una gramática al 100%. Yo he oído muchos gringos, sobre todo de esos Ay, sí. como más rednecks, que usan la gramática pero con las patas, ¿no? Sí. Y En- defienden su uso de gramática con ajá, lo Bueno, mismo. mira, yo no quisiera verlo desde ese punto de vista. Yo creo que si estudias un idioma, estúdialo completo. ujú, O sea, estudia todo, hablar, escribir, escuchar, todo, y tendrás éxito. Y la persona que tiene éxito es porque lo quiere, porque se desarrolla y por esa necesidad de llegar a otro país o de desarrollarse en otro país con todas las capacidades estoy hablando en el idioma inglés. Ujú. Eso te ujú. va a ayudar a poderte desarrollar. No importa, vas a decir, sí, me voy de mojado y ya sé en qué voy a terminar, lavando trastes o de mesero. Una explicación. Pero llegaste a ese punto, entonces no te quedes en ese punto. Claro, Puedes seguir adelante, ¿por qué? Porque si traes bien estructurado el idioma, aunque llegaste a lavar trastes o llegaste de mesero, vas a dar el siguiente brinco. Y es que aparte, verlo de esta manera, estudiar un idioma es estudiar también parte de la cultura de ese idioma. Pensamos ujú, distinto, a fin de cuentas. En diferentes idiomas se piensa de manera distinta. Entonces, si tú nada más aprendes a hablar, nada más aprendes a escuchar, te estás perdiendo la parte de la cultura que viene escrita, te estás perdiendo de tú también ser parte de la cultura escrita de ese país o de ese idioma en este caso. ujú. Entonces, si es algo integral, sí, de necesitar, pues solo necesitas hablar y escuchar. Poco, mucho te puedes entender en realidad. O sea, como cualquier gringo que venga aquí a la ciudad y te diga, oye, feria, yo llegar, y ya le dices cómo, así Y con sobrevive. señas y sobrevive. Ujú, Pero es parte de, ¿tú quieres ser parte de esa cultura o nada más quieres ir y ganar $3 más? ok, O quieres ser un poco más, ir un poco más allá, como dice, y entonces generar algo más para ti, desarrollarte tú, aprender de otras personas, también ujú, incluye las otras cosas. Sí, es formar en todos los aspectos. O sea, no sé, lo que queremos dar a entender es no ser mediocre. Entonces, cuando yo inicié este negocio, yo dije, bueno, ¿qué voy a obtener? ¿Qué es lo que quiero? Pues sí, la primera parte, dinero. sí. Y haces números y dices, ok, me va bien. Pero en desarrollar no solamente es aprender a hablar,
es aprender a pararte enfrente de los papás, de los Ujú. niños, es aprender a dar órdenes, es aprender a saber el idioma, a leer, a estructurar cómo voy a seguir con mi negocio y qué es lo que tengo que hacer para seguir obteniendo. O sea, muchísimas cosas y como tú dices, yo sí, estoy apasionada de mi negocio y me encanta. Qué Me bueno. encanta porque la comunicación y ver que un niño ya aprendió y ver que los maestros están formando parte, que somos una familia y que si llegáramos a tener algunas situaciones las podemos hablar y apoyarnos entre todos, decir, sabes que pues tengo esta situación con este alumno, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Entonces podemos integrar muchas cosas y podernos ayudar entre todos, Ujú, sí, claro. Ujú. y no ser repetitivo como en la escuela. Sí, sí, porque si no está aprendiendo en la escuela con la repetición, menos va a aprender afuera con la misma repetición, ¿no? Ok, Sí. pues bueno. Entonces, ¿tu escuela se llama? Newport English Academy, ¿Y está dónde? Totonacas 203A Oriente en Colonia Bugambilia. O quisiera cerrar esto con dos preguntas que me han dado vueltas ahorita, porque justamente ustedes que tienen tanta vocación y que tienen tanta facilidad para expresar, luego no es tan fácil, uno puede sentirse muy apasionado por algo y no sabe expresarlo con palabras. Sí hay, y me consta, sobre todo chavos, que o no les interesa porque sienten que no lo necesitan, o no les interesa porque sienten que no se les da, que no son Ujú. buenos. Entonces, qué le dirían a esos chavos, por ejemplo? Sobre todo a los que no se les da, que son los que muchos alumnos siempre he tenido, porque estoy en escuela normal, les digo, o sea, ya hablas un idioma. Esa parte de tu cerebro que trabaja el idioma ya está activa. Puedes aprender otro idioma, otros 100, otros los que sean. Es posible, sí. Me consta, sí. Les pediría que se fijaran más en lo que sí logran que en lo que no. Porque igual Ujú, hay muchos maestros, como dices, que igual y no son lo máximo en esta parte pedagógica. O sea, le intentan o dan su clase, pero no les aplauden tanto esas partes que sí logran, que es lo que yo busco aplaudirles a mis alumnos. Lo que sí logran. Sí, por fin logró conjugar un verbo, uno, pero llevaba meses y no podía. Por fin lo logró, o sea, se lo aplaudo así como si fuera, porque sí lo es, porque es un trofeo para ellos. ujú, Una vez que logramos pasar esa parte de, bueno, sí voy logrando cosas pequeñas, pero las voy logrando, me doy cuenta que puedo lograr algo más grande. ok, Yo les diría que todo en la vida es yo quiero. Busquen la manera de obtener lo que quieren en el idioma inglés. Volvemos otra vez a la misma, no quedarme en el verbo to be, sino ir más allá de lo que sí se puede hacer. Y sí es cierto lo que dice, o sea, yo quiero hacer esto. Entonces, vas a motivar vamos a hablar ahorita de los niños, pensemos en un videojuego. Yo les digo, ¿cómo es posible que los videojuegos están en inglés y sí y les puedes entienden. brincar Ajá, a los Ujú. siguientes niveles hasta llegar al último nivel? Entonces, ¿puedes o no puedes? claro. Entonces, sí pueden. Claro. ¿Por qué? Porque, ok, es que dicen, bueno, es que no viene la estructura. Ah, caray. Entonces, ¿de qué forma viene para que tú sigas avanzando? Ujú. Sí es inglés, sí lo entiendes, pero es porque te gustó esa parte, porque te Ujú, emociona el videojuego y tú quieres llegar al final porque estás en competencia con otra persona. Entonces, ahora, está en competencia contigo mismo para poder aprender el idioma y poderlo hablar. Así de ok, simple. Ujú. Y sí se perfecto. puede. A los maestros, ahora vamos a los maestros. Es muy fácil frustrarse con este tipo de alumnos justamente. El alumno que nomás va y se rasca la panza, el alumno que no quiere entrar, el que no hace las tareas. Creo que como maestro es muy fácil decir, ¿sabes qué? Voy a dar mi clase y ahí siéntate, ¿no? ¿Qué clase de consejo le pueden dar
a un maestro de este tipo que le cuesta trabajo evitar esa frustración que termina llevándonos a que no nos interese el chamaco? Bueno, yo diría que buscaran qué edades son las más adecuadas. O sea, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir, sabes que todo tiene un límite. Si soy un maestro que tiene pues más de 50 años, obvio, ya no buscar alumnos en los que yo me sienta, o sea, con los que yo pueda trabajar, ¿sí? Ujú. Las edades de cada maestro nos va a ir diciendo con quién. A lo mejor hay gente muy joven que le gusta trabajar con prepa o que le gusta trabajar con universidad, ¿sí? O sea, busquemos alumnos. Si yo trabajo como docente, busque la manera de los alumnos o buscar la escuela Ujú. en la que yo me pueda desarrollar, me den la oportunidad de desarrollarme al mismo tiempo que con los alumnos que me den. Es difícil y de veras no se imaginan los maestros cuántas clases de inglés tienen que dar para tener un buen salario, Sí. Claro. porque no es muy bien pagado. Sí. Ujú. Entonces, pues sí, y tienen varias escuelas en las que trabajan. Entonces, yo más bien diría que hubiera una empatía entre mis alumnos y la escuela y que le den la oportunidad de poder desarrollarte, porque eso es acuerdo. bien importante, Sí. de que te den la oportunidad de desarrollarte en la escuela donde estés. Yo sí les diría 2 cosas. Una, por ejemplo, o sea, aparte de que encuentres la escuela y el grupo de alumnos que realmente como las edades que te gustan trabajar, que te apoyes mucho de tus compañeros. Siempre tus compañeros maestros van a ver, bueno, sobre todo si estás en una escuela, como yo, una escuela ya Sí. fija, no de idiomas, no afuera. Siempre hay maestros que también están batallando igual que tú. Siempre hay maestros que encuentran así como, mira, le dije tal cosita y ya con esto como que cambió la actitud. Ujú. O le dije, bueno, no vas a hacer esta tarea, vas a hacer esta otra, y como, no sé, lo hizo sentirse especial o lo hizo sentirse diferente, y entonces ya me hizo esta tarea. O ya, bueno, ya mínimo copió lo que tenía que copiar. Pero te van ayudando con pequeños tips. Y entonces ya tú puedes decir, bueno, lo voy a utilizar o no lo voy a utilizar, también depende de tu personalidad. Yo, por ejemplo, que trabajo con adolescentes, porque no, los niños no son lo mío, de verdad que no. ¿Tú sí encontraste Yo sí encontré el a dónde área llegar? de edad a la Ok. que yo me dedico, que son adolescentes. Yo literalmente sí les digo, o sea, sí tuve ahorita, en este año un caso de un chico que no trabajaba y sabe más o menos inglés, o sea, bueno, de hecho sabe bastante bien comparado con muchos de su salón, pero yo necesitaba que él trabajara para yo tener la evidencia de ponerle la calificación que se merece, ¿no? Entonces, literal, yo volteé y le dije, oye, bueno, ¿y a ti qué te interesa? ¿Qué te gusta? Se enojó, me dio el avión, se volteó. Pero después de esa clase, o sea, que yo le pregunté, bueno, ¿a ti qué? ¿Cómo te llego? ¿Qué te hago? Empezó a ayudarles a sus compañeros, que era algo que él no hacía. Y empezó a contestar estas participaciones que yo esperaba de alguien que sabe inglés, en una Ajá. clase que más o menos. Ya me daba participaciones, teacher, y no queda mejor esto, teacher, no queda mejor el otro. Y puedo también utilizar aquí participaciones que yo le agradecía al final del periodo. Literal, volteé y le dije, Ujú. gracias por tus participaciones y por estar en clase. Tú dime si te puedo ayudar de otra manera. Por eso me gustan los adolescentes, ¿no? Sí se puede razonar con ellos, a diferencia de lo que mucha gente cree. Pero yo sí les diría a los maestros, entonces, búscales la manera. Y si es alguien con quien ya puedes razonar, porque ya tiene ese pensamiento más abstracto, que Ujú. con los niños obviamente es más complicado en ese sentido, al menos para mí. Pregúntales, no pierdes nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te den el avión y no encuentres que les interesa por más que le piques, ¿no? Pero pues a mí me salió bien y me dio el avión el primer día que le pregunté, ¿no? Entonces, sí buscarles la manera, preguntarles qué te gusta, qué te llama la atención, te puede ayudar mucho porque aparte ya sienten que les estás poniendo la atención necesaria. Claro. Pues bueno, muchas gracias. De nada. No, Cuando gusten. Me gusta
de cada programa me gusta pensar que solo es parte uno y no solo una, Muy bien. sino pues el día que gusten, pues aquí está su Gracias. casa. Gracias. ¿va? Muchas gracias. Muchas gracias.